Nos preparamos entonces para escuchar la palabra del Señor. Y en este día quiero compartir, amado, y invitarles que busquemos en la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10. La carta a los Hebreos es uno de los libros del Nuevo Testamento que están entre los finales de los libros, en el orden de los libros del Nuevo Testamento. O sea que si usted busca de Apocalipsis hacia atrás, va a ser más rápido para encontrarlo, porque está entre los últimos, ¿ok? Libros de la Biblia. Hebreos capítulo 10. Y este pasaje, o esta porción bíblica, es una porción bíblica muy profunda, tiene un contenido muy profundo teológicamente, pero vamos a tratar de hacerlo más sencillo, que podamos todo entender. Y en este capítulo 10 de la carta a los Hebreos, yo voy a utilizar el verso 23 como base del sermón, pero quiero que mantenga su Biblia abierta porque vamos a utilizar también como contexto los versos del 19 en adelante. Pero voy a darle lectura ahora al verso 23 de la carta a los Hebreos. ¿Ok? Pero vuelvo y repito, usted mantenga su Biblia abierta porque vamos a utilizar varios versos de ahí como contexto, de ese texto que voy a utilizar, que es el 23. Hebreos capítulo 10, verso 23. Dice el verso 23. Mire qué interesante, hermanos. Y tiene una palabra o un mensaje muy poderoso, hermano. Mire lo que dice Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¡Qué poderosa palabra, amado hermano! Pueden tomar su lugar, pero como le dije, mantenga su Biblia abierta, porque voy a utilizar del verso 19 hasta el final, hasta el 25, como contexto del texto que estoy utilizando como base para el sermón, que como les dije, es el verso 23. Y a la luz de este pasaje bíblico y especialmente de este verso 23, el título del sermón es una pregunta. Una pregunta para usted, una pregunta para mí y una pregunta para todos aquellos que vean este sermón. Y es la siguiente: ¿a quién le has creído? ¿A quién le has creído? Y es una pregunta que nos lleva a analizarnos. Basado en lo que dice el verso 23, que lo quiero leer nuevamente porque es sumamente poderoso, amado. Dice, si la pregunta es ¿a quién le has creído? O el título del sermón es ese. Dice el verso 23, el escritor de Hebreos: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y cuando dice fiel es el que prometió, se está refiriendo a Dios. Y lo está señalando desde comienzo, que Él es fiel. Que Él lo que prometió lo cumple, porque Él es fiel. Nos toca entonces a nosotros creerle a Él. Por eso entonces ahí es que está el título del sermón: ¿a quién le has creído? ¿Le estás creyendo a cualquier cosa que escuchamos por ahí o le sigues creyendo a Dios? Porque eso que dicen por ahí fallan.
y más, como yo le he dicho en muchas ocasiones, mucho más los noticieros, amado hermano, que mire, por más que obviamente cumplen una función de informar a la ciudadanía, todos trabajan por rating, por dinero. Y mientras más rating tenga, más dinero cobra la compañía. Eso, hermanos, es lo lógico. Por consiguiente, para ganar rating tienen que poner las noticias, hermanos, lo más fantástico, lo más sensacionalista para captar la atención de la gente. ¿Sí o no? Vea los titulares de la noticia. En el titular te dicen una cosa impresionante para llamar la atención, para que tú te quedes pegado ahí. Entonces, cuando tú escuchas la noticia, y eso era lo que le iban a decir con tanta cosa. Pero lo mantuvo ahí pegado. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, basado en eso, se hace pertinente atender este consejo que nos da el escritor de Hebreos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si hasta aquí Dios no te ha fallado, créele que mañana y el tiempo que tú y yo estemos en este mundo, Dios nunca te va a fallar, hermano. Dios es fiel, bendecido sea el Señor. Así que, amados, el autor de Hebreos presenta en este capítulo 10 completo, él presenta y en el libro, en la carta total de Hebreos, lo que presenta es la superioridad de Jesús sobre el sistema de los judíos, que era la ley y los sacrificios. La carta de Hebreos, cuando usted la lee, el enfoque que está presentando es que el escritor de Hebreos está presentando que la ley y los sacrificios en un momento dado tuvieron una efectividad pero limitada. Pero Jesucristo ahora, como el sumo sacerdote por excelencia, como dice una de las partes en hebreo, el sacrificio que hizo fue una vez y para siempre. Y eso es lo que está presentando el escritor de Hebreos en toda su carta. El escritor de Hebreos presenta su gran aportación, el concepto de una religión espiritual. Porque muchas veces usted y yo podemos tener una religión. Y de hecho el mundo está lleno de religiones. Pero hay religiones, amados, que simplemente es un concepto y nada más. Yo vivo mi vida como yo quiera, pero tengo religión. Ahora, para una religión que realmente sea espiritual, que yo la haga real en mi vida, esa religión, amado hermano, hace cambios en mi vida. Y el escritor de Hebreos presenta eso, el concepto de una religión espiritual. Lo que agrada a Dios no son actos rituales, lo dice el escritor de Hebreos. No son actos rituales o aún hasta morales, sino lo que le agrada de Dios es una relación de confianza y obediencia absoluta. ¿De qué vale que yo pueda ser un religioso que cumpla con todos los ritos que digan, pero en cierta manera hago lo que yo quiera? ¿O no cumplo con lo que dijo Jesús, que es el primer y más grande mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no cumplo con eso, simplemente mi religión es vacía. A Dios no le agrada, dice el escritor de Hebreos, los ritos, los sacrificios, no le agrada, sino que haya una relación entre Dios y yo
de confianza, de que yo le crea a Él y que le aprenda a obedecer en todo. Una obediencia absoluta. En este capítulo 10, en los versos del 1 al 4, el autor presenta a la ley que había en el Antiguo Testamento, lo presenta como un callejón sin salida, porque dice que los sacrificios, las ofrendas que se traían, tenían que traerlas y ya la semana que viene volvían y tenían que traer otra vez. ¿Ok? Por eso dice que es no lo dice de esa manera, pero la idea es que un callejón sin salida. Era simplemente cumplir unos ritos, unas ofrendas, unos sacrificios por un ratito. Por eso no es suficiente. Entonces, luego en los siguientes versos del 5 al 18 de este capítulo 10 de Hebreos, el autor habla de que la ley ahora ha sido desplazada por un nuevo camino. Y es el nuevo pacto que Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, en el sacrificio de Jesús, ahora sí es suficiente, porque se hizo una vez y para siempre. Y por eso le bendecimos, amado hermano, porque ahora no tenemos que traer ofrendas de sacrificio aquí constantemente para buscar la misericordia, para ser justificados ante Dios, sino que gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue suficiente, amado hermano. Por eso entonces ahora el escritor expresa que ese callejón sin salida fue desplazado, fue quitado a un nuevo camino ahora, que es basado en el sacrificio de Jesús por nosotros. Luego entonces los versos 19 al 25 de este capítulo 10, el autor de Hebreos llega aquí entonces a presentar las consecuencias prácticas de todo lo que ha estado diciendo en todo el libro de Hebreos. De la teología ahora pasa a una exhortación práctica que se viva. Comienza diciendo entonces tres cosas acerca de Jesús. Del verso 19 al 21 empieza a expresar quién es Cristo para usted y para mí. ¿Quién es Cristo para nosotros? Por eso dice del verso 19 al 21, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Mire qué interesante, hermanos. Por eso ese callejón sin salida de ritos, de ofrendas, de sacrificios, de holocaustos, eso se acabó. Ahora tenemos, dice aquí, libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí presenta entonces a Jesús en primer lugar como el camino vivo a la presencia de Dios. Qué bueno, amado, entonces que ahora hay un camino abierto para que tú y yo podamos entrar directo a la presencia de Dios. Entramos a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Gloria al Señor. Así que ahora, como el velo del templo se rasgó cuando Jesús murió, expiró, dice la Biblia, en los evangelios, que se abrió ahora, se hizo una apertura para que el pueblo pueda llegar a la presencia de Dios. Hoy nosotros tenemos esa libertad para entrar a la presencia de Dios. No necesitamos ahora intermediario. Gloria a Dios por eso, amado. Por eso, ¿quién es Cristo para nosotros? Es el camino vivo ahora que nos da acceso directo a la presencia de Dios. Gloria al Señor. En segundo lugar, ¿quién es Cristo para nosotros? Dice el escritor de Hebreos en sus primeros versos 19 al 21. Es el gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. El verso 21 que leímos. La misión del sumo sacerdote era extender en el Antiguo Testamento. Era una de las funciones o lo que significaba ser pontífice. Por eso al
al Papa, en la Iglesia Católica se le llama el Santo Pontífice, ¿verdad? Es una palabra que lo que significa es hace puente, ¿ok? Eso es lo que significa la palabra pontífice. Hace puente entre Dios y el ser humano, ¿no? En el Antiguo Testamento eso es lo que significaba. Era extender un puente entre Dios y el hombre. Esto quiere decir ahora que Jesús no solamente nos muestra el camino hacia Dios, sino que también nos introduce, o sea, nos pone directamente en la presencia de Dios. Gloria al nombre del Señor. No solamente nos abre el camino, sino es como decirle, es como si alguien le dijera a usted, mira, para llegar a tal sitio tienes que tomar esta ruta, mira, este camino te va a llevar directito. Pero yo te voy a llevar, vete conmigo que yo te voy a llevar. ¿Verdad que es mucho mejor? Pues eso es lo que hace Jesucristo. No solamente nos abre un camino, sino que ahora mismo Él mismo nos toma para llegar a la misma presencia de Dios. Por eso le bendecimos, amados, y por eso nos gozamos que en este día, a pesar de las limitaciones que tenemos, ¿verdad?, bajo las órdenes del gobierno, pero nos gozamos de tener la oportunidad de llegar a la misma presencia de nuestro Dios y disfrutarla, amado hermano, y gozarnos en este día en su presencia. Gloria al Señor, porque Él es el gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Gloria al Señor. Así que, amado hermano, cualquier persona puede indicar a otra persona el camino hacia el palacio real, pero no todo el mundo puede introducir una persona delante del rey, ¿verdad que no? Pero Jesucristo sí. Él nos abre camino y nos lleva a la misma presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor Jesús. Así que Jesucristo es el camino vivo a la presencia de Dios. Segundo, es el gran sumo sacerdote ahora sobre la casa de Dios. Tercero, es el único. Lo presenta ahí el verso 19 al 21, que es el único que puede limpiar totalmente la mancha del pecado. Solamente Jesucristo, bendecido sea el Señor. En el ritual del Antiguo Testamento, en el ritual sacerdotal, las cosas santas se purificaban rociándose con la sangre de los sacrificios. Era parte de ese protocolo, de ese proceso en ese servicio, en ese culto, ¿no? En esa celebración. El sumo sacerdote se tenía que bañar una y otra vez con agua limpia. Pero estas cosas eran ineficaces en aquel tiempo para quitar la verdadera contaminación del pecado. Jesús entonces es el único que puede limpiar de veras al hombre. Gloria al Señor. Su limpieza no es meramente una purificación externa. Con su presencia y con su espíritu limpia nuestros pensamientos, los deseos más íntimos, hasta que quedamos totalmente limpios. Gloria al Señor. Por eso le bendecimos, amado hermano. Gloria al Señor. Porque lo que no podía hacer yo, cumplir ritos, cumplir mandamientos, lo hizo Jesucristo por su sangre. Gloria al nombre del Señor. Por eso Jesucristo le damos honor y gloria. Bendecido sea el Señor. Así que en la primera parte de esos versos 19 al 21, el escritor de Hebreos presenta quién es Cristo para nosotros. Lo presenta como el camino vivo a la presencia de Dios. Lo presenta como el sumo sacerdote por excelencia. Y tercero, lo presenta como el único que puede totalmente limpiarnos de todo pecado. Y de todo pecado es todo pecado. ¿Sabe, amado hermano? Todo pecado. Para Dios no hay pecado imposible de limpiar. ¿Sabe? El único pecado que Dios no puede limpiarte es el pecado que tú no confiesas. Ese es el único que no puede limpiar.
No porque Él no quiera, es que tú no lo has confesado. Pero si lo confesamos, dice el escritor de Juan en su carta, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¡Gloria al Señor! Así que ¿por qué cargar con un pecado? Si la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos, simplemente confesarlo, arrepentirnos y tenemos la garantía del perdón de Dios y de su limpieza total. Bendecido sea el Señor. Aleluya. Luego entonces, amado hermano, una vez el escritor de Hebreos presenta quién es Jesús para nosotros, quién es Cristo para nosotros, entonces el escritor en este capítulo 10 hace entonces 3 exhortaciones, los versos 22 al 24. Dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que la primera exhortación que nos hace el escritor de Hebreos, después de decirnos quién es Cristo para nosotros, es que nos acerquemos a la presencia de Dios. Dios no es un Dios de distancia. Dios siempre quiere tener cercanía contigo y conmigo, amado. Por eso que nos invita, nos dice, acerquémonos. Pero fíjense que el texto dice, acerquémonos. Está diciendo que es decisión nuestra. Yo soy el que decido si estoy cerca de Dios, si me acerco a Él o me mantengo a distancia. No porque Dios quiera que tú y yo estemos a distancia, no, es que yo decidí mantenerme a distancia. Pero aquí nos dice que saber que Cristo es el que nos abre el camino, que Cristo es el sumo sacerdote por excelencia, que Cristo es el que limpia de todo pecado. El escritor de Hebreos dice, acércate al Señor, porque estás lejos de Él. Acerquémonos a la presencia de Dios. No nos olvidemos nunca de darle culto, porque a veces corremos el riesgo de estar tan ocupados en las cosas de este mundo que nos olvidamos de las cosas eternas, porque la expresión acerquémonos a la presencia de Dios, amado, hoy tú y yo estamos aquí en la presencia de Dios, pero obviamente usted y yo en un momento dado vamos a salir de este lugar. Dios no se queda aquí, Dios no se queda aquí, Dios se va con nosotros, y en la semana usted y yo tenemos que procurar acercarnos a la presencia de Dios. Y ahí es la exhortación del escritor, que tengamos cuidado, que las cosas diarias de la vida, que los afanes diarios de la vida, que las preocupaciones diarias de la vida nos lleven a alejarnos de Dios. Por eso la exhortación es, mañana cuando te levantes en la mañana y Dios te dé un nuevo día, tú y yo pensemos, es tiempo de acercarme a la presencia del Señor. Voy a hablar con mi Señor. Y en el día voy a hablar con mi Señor. No permitamos que los afanes, amados, nos empiecen a alejar de Dios. ¿Se acuerda que yo le digo siempre a usted, amado hermano, o le hemos hablado en otras ocasiones? Permita al Señor y todos los hermanos que componen esta congregación regresen. Permita al Señor, en mi oración, que puedan regresar. Y regresarán si han mantenido acercándose a Dios. Pero tristemente, si se han descuidado, se le va a hacer difícil. Porque se acuerda que yo les he hablado en otras ocasiones que si el único día que yo puedo venir a la iglesia es domingo, y falto este domingo, y digo, voy a volver el otro domingo a la iglesia, pero falto el otro domingo. ¿Cuántos días he faltado? No 2, 14 días que no tengo contacto con mi familia de la fe. Dígame si en 14 días y yo no he cultivado mi cercanía con Dios, dígame si no empieza a tener efectos
negativos en nuestra vida, hermanos. Claro que sí. Por eso la exhortación del escritor de Hebreo es: si Cristo es lo que hemos mencionado en los primeros versos para ti, acércate al Señor día a día. No te envuelvas en tantas cosas que te pueden hacer que te desvíes, que te descuides de tener esa cercanía con Dios. Así que es importante comprender que todos llevamos siempre con nosotros nuestro santuario íntimo, porque como les dije, Dios está aquí con nosotros, el Espíritu Santo está aquí con nosotros, pero en un momento dado vamos a salir de aquí. Su Espíritu Santo no se queda aquí, su Espíritu Santo vive en mí, pero yo tengo que tener cercanía todos los días con Él, amado hermano, y no debo descuidar eso. Segundo, la segunda exhortación del escritor de Hebreo, la primera acercarnos a Él, la segunda, que mantengamos firme y sin desviarnos la esperanza de nuestra profesión de fe. No nos soltemos de lo que creemos. Si usted le ha creído al Señor que Él es fiel, amado, si usted le ha creído que el Señor tiene cuidado de usted, si usted le ha creído que el Señor es su pastor y que nada le faltará, no se quite de eso, amado hermano. Mantenga su creencia, no importa lo que el mundo pueda estar diciendo. Dios es fiel, amado hermano, gloria al Señor. Porque hay diferentes voces de este mundo que nos tratan de apartarnos de nuestra fe. Dígame si en este tiempo usted no ha escuchado muchas voces. Hermano, claro, como yo siempre le he dicho, amado hermano, y usted me ha escuchado varias veces, desde que comenzó esta situación, siempre le he dicho que nosotros tenemos que ser prudentes y entendidos y responsables. Pero jamás podemos vivir bajo el miedo, amado hermano. No, porque el miedo no proviene de Dios, amado hermano. Y el efecto número uno del miedo es paralizarte, detenerte, amado hermano. Y eso no es de Dios. Por eso esta exhortación es muy pertinente para la iglesia del Señor en este tiempo. Mantengamos firme y sin desviarnos la esperanza de nuestra profesión de fe. O sea, no te sueltes de lo que tú has creído. Mantente firme independientemente de las voces que estés escuchando. Hay un eslogan o una consigna de una emisora de noticias muy famosa en este país, CNN en español. Y hay una consigna que dice de la siguiente manera, que ellos utilizan entre sus anuncios. Dice, miren qué interesante. Y cuando yo la escuché, esta es una ilustración pertinente para el sermón del domingo. Dice, la consigna o el eslogan, dice: en momentos de incertidumbre, lo que importa son los hechos. Mire lo que están diciendo, amado hermano. En momentos de incertidumbre, lo que importa son los hechos. Y ellos lo utilizan obviamente para ellos presentarse como una agencia de noticias que están diciendo que los hechos que nosotros presentamos aquí en nuestra noticia son creíbles, o sea, son de credibilidad. Eso es lo que están diciendo en ese eslogan. Pero yo lo traigo entonces ahora a nosotros lo espiritual. En los momentos de incertidumbre que estamos viviendo, porque estamos viviendo en momentos de incertidumbre, ¿verdad que sí, hermano? ¿Se acuerdan que le dije las voces que escuchamos? Ay, ten cuidado, y no vayas para allá, y haz esto, y haz aquello, y haz aquello, y haz aquello, y cada día se inventan o te traen una cosa que uno dice, Dios mío, pero ¿cuándo se va a acabar esto? Porque todos los días ese virus se cambia de traje, todos los días, todos los días. Ayer andaba con corbata, hoy anda con lazo. O sea, todos los días una cosa nueva del virus este. Entonces eso crea incertidumbre en el pueblo de Dios. Pues ante como dice el eslogan de CNN, en momentos de incertidumbre, lo que importa son los hechos. ¿Cuáles son los hechos para ti? Que el Señor te ha dicho, entre muchas cosas en su palabra,
yo soy tu pastor, nada te faltará. Eso es un hecho, amado hermano. No importa que estén diciendo lo que esté diciendo el mundo, yo decido creerle a mi Dios. Yo decido confiar en Él, amado hermano. En el momento de incertidumbre, los hechos registrados en su palabra son los que me sostienen para seguir creyéndole a Él. Por eso el escritor de Hebreos dice, mira, en este momento, mantén firme tu profesión de fe. O sea, no suelte lo que tú has creído. No importa lo que estés escuchando. Gloria al Señor. Muchos necesitan la influencia, amado hermano, confirmación de nuestra firmeza, y está en juego el propio mantenimiento de nuestra victoria. Cuando honramos a Dios afirmando nuestra confianza en su integridad, Él nos honra profundizando nuestra seguridad. Porque muchas veces usted y yo le hemos hablado a la gente, no confía en el Señor, créele a Dios, ¿verdad que sí? Hay mucha gente, en lo bueno, todo el mundo dice, que créele a Dios, muchacho, confía, el Señor es bueno. Pero en este momento hay gente que ha flaqueado, ¿sabe, hermano? Hay gente que ha flaqueado su fe. ¿Producto de qué? No es que realmente haya fallado su fe, es que le han dado poder, ¿no?, a la incertidumbre que han empezado a escuchar. Por eso en los momentos de incertidumbre lo que importa son los hechos. ¿Cuáles son los hechos para nosotros? Que la palabra de Dios es fiel, es verdadera, eso no miente. Y entre todas las lindas promesas que Dios tiene para ahí, te dice, Él es tu pastor, nada te faltará. Y nada es nada, amado hermano, gloria al Señor. Y la tercera exhortación que el escritor de Hebreos nos dice, que nos debemos entonces estimular unos a otros al amor y a las buenas obras. O sea, nos debemos animar unos a otros al amor y a las buenas obras. Acordémonos que somos cristianos en comunidad, no solitarios. El cristiano y el egoísmo son incompatibles. No puede decir yo soy un cristiano y pienso en mí nada más. No, yo soy cristiano y pienso en mi hermano. ¿Ok? Por eso parte de pensar en mi hermano es cuidar a mi hermano. ¿Y cómo yo cuido a mi hermano? Pues no contaminándolo, tratando de seguir las instrucciones que dice la ley, mantener cierta distancia, no abrazos, no besos. Si estoy enfermo me quedo en casa. Dígame si eso es algo ilógico. Eso es lógico, hermano. Eso no hay que tener, no ser un Einstein para pensar en eso. Eso es lógico. Pero una demostración de yo amar a mi hermano. Por eso entonces dice que debemos animarnos unos a otros en el amor y las buenas obras. Y entonces, una vez establece esas tres exhortaciones, porque me falta solamente un verso y terminamos, el escritor entonces de Hebreos nos pasa a mencionar o a presentar el deber de cada uno de nosotros para con los demás de una manera práctica, porque el cristianismo es práctica. ¿Ok, hermano? Cristianismo no son conocer la Biblia y conocer y más nada. No. El cristianismo es vivirlo. Es práctica, amado. Pues entonces presenta en ese final tres direcciones. En el verso 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Primero debemos animarnos mutuamente a vivir con nobleza, hermano. Qué lindo, yo sé que los que estamos aquí, toda la iglesia, yo sé que aunque quizás no hemos podido visitar a nuestros hermanos, pero lo hemos llamado, ¿verdad? Hemos mantenido comunicación. Quizás no con todos, pero con algunos hermanos, preguntarles cómo estás, si te falta algo, ¿en qué puedo servirte? Porque ese es el cristianismo, amados hermanos. Le dije que el cristianismo y el egoísmo son incompatibles, no mezclan. Es como dice el agua y el aceite, ¿verdad? Que no mezclan. Así mismo es el cristianismo y el egoísmo. No, amado. Por eso debemos animarnos mutuamente a vivir con nobleza. Segundo, no descuidemos reunirnos con los hermanos en el culto.
Dice el verso 25, no descuidemos reunirnos con los hermanos en el culto. Es posible que alguien se considere cristiano y sin embargo deje de reunirse con el pueblo de Dios para dar culto a Dios en la casa de Dios, en el día de Dios. Porque tú y yo le damos culto al Señor en nuestro santuario íntimo, ¿verdad que sí? Que decíamos anteriormente. Ya mañana cuando usted se levanta, usted le da culto al Señor en su santuario íntimo. Pero eso es su devoción privada, eso es su adoración privada. Es muy diferente a lo que es la devoción y la adoración pública. Y la adoración y la devoción pública se da ¿dónde? En la casa de Dios y en el día del Señor. Eso no tiene cambios, amado hermano. Eso no puede ser sustituido por la radio, escuchar una emisora cristiana, por el YouTube, escuchar mensajes de alabanza cristiano, por la televisión, escuchar mensajes cristianos, que sabemos que es bueno, pero la adoración pública no se puede sustituir por eso. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos, amado hermano. No descuidemos reunirnos con los hermanos en el culto. El ir a la iglesia es dar muestras de fidelidad, aunque los sermones nos parezcan aburridos y los cultos secos, el asistir nos da ocasión de dar testimonio de nuestra fe, amado hermano. Ustedes que están hoy aquí están dando testimonio de quién usted le ha creído. Le han creído un Dios que es bueno. Le han creído un Dios que es poderoso. Le han creído un Dios que es fiel. Le han creído un Dios que cuida de nosotros. Le han creído un Dios que nos protege. Le han creído un Dios que nos dirige. Le han creído un Dios que le provee día a día lo necesario. Eso es lo que estamos testificando aquí, amado hermano. Bendecido sea el Señor. Porque el venir a la casa de Dios es dar testimonio de nuestra fidelidad a Dios, de nuestra fe. Nadie puede vivir la vida cristiana si descuida la comunión de la iglesia. El que crea que puede debe recordar que no se va a la iglesia solo a recibir, sino también para dar. ¿Qué damos en la casa del Señor? Nuestra adoración pública. Damos nuestro testimonio de fe a nuestro Dios. No solamente usted viene para recibir, sino también le da eso al Señor. Usted ministra al Señor. Hay un pasaje bíblico en el libro de los Hechos cuando Dios dice que el Espíritu Santo habló, estaba la iglesia de Antioquía reunida en oración y ayuno y dice, apartarme a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Pero antes de eso dice que la iglesia estaba ministrando al Señor. ¿Usted sabe lo que significa eso? Dándole adoración a Dios, amado hermano. Y eso se da ¿en dónde? En el culto, en la casa de Dios, en el día del Señor. Bendecido sea su nombre. El descuido en nuestra asistencia a los medios de gracia es fatal, tanto para nuestra influencia como para nuestras propias almas. La práctica de reunirnos regularmente es indispensable para nuestra santidad. ¿Por qué, amado? Porque se acuerda que le dije cuántas veces nosotros decimos, confía en el Señor a fulano y fulano. Y ahora creo que nos toca vivir lo que predicamos. ¿Sí o no, hermanos? Ahora es que debemos reafirmar en quién le hemos creído. ¿Se acuerda que el título del sermón era ¿a quién le has creído? ¿A quién? Yo le he creído a un Dios todopoderoso, que es fiel. Claro que yo tengo que hacer de mi parte, o sea, tomar precauciones, las medidas que son necesarias. Claro que sí, porque tengo que ser responsable y prudente. Pero jamás puedo vivir bajo el miedo, ¿verdad? Debemos entonces animarnos mutuamente. Uno de los deberes humanos más elevados es el del estímulo. Tenemos el deber cristiano de animar a los hermanos. Muchas veces una palabra de aprecio, de gracias o de alabanza le ha mantenido a uno en pie. Qué bueno es escuchar eso, ¿verdad, hermanos? Por eso qué lindo yo verlas a ustedes aquí, amados. Y les felicito y me bendice en mi vida verlos aquí en esta mañana, gloria al Señor, y me alegra. Y cuando yo leía esto,
me recordaba en mi segunda iglesia que pastoreé en el año 97 en Aguas Buenas, Puerto Rico. Era una iglesia pequeñita de pocas personas. Y había allí una ancianita llamada Paulita. Y ella, amado hermano, todos los domingos, al salir me decía: pastor, tremendo mensaje, le felicito. Y no era porque a mí me gustara, pero qué bendición esa palabra, amado. No era porque yo lo dijera bonito, no, amado, porque eso bendecía mi vida. Ahí está el estímulo. Por eso le decía, amado, qué bueno que ustedes están aquí, gloria al Señor. Me alegra mucho verles, saludarles. Que es lamentable que no los puedo abrazar, que sería mi gran deseo y anhelo, abrazarlos ahí fuertemente, decirles cuánto les amo y cuánto aprecio que estén aquí, amado. Eso es beneficioso para cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Necesitamos estimularnos. Por eso aquellos que quizás cuando empiecen a abrir, a soltar las restricciones, hay que animar a esos que digan, bueno, hay que empezar a caminar. Hay que empezar a caminar, la vida sigue. No podemos detenernos, estimular. Así que, amados, termino en esta mañana diciendo, quiero terminar citando nuevamente el eslogan de CNN Español. En momentos de incertidumbre, lo que importa son los hechos. El autor de Hebreos nos deja bien claro en su carta que Jesús es nuestro sumo sacerdote por excelencia, porque su sacrificio ha sido totalmente eficaz una vez y para siempre. Los hechos en su palabra lo registran. Y por eso, amado, ante esta incertidumbre, yo me agarro de los hechos de la palabra de Dios, de aquel que dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin, amado hermano. Yo me agarro de esa promesa independientemente de lo que el mundo esté diciendo. Por tanto, amado, ante la incertidumbre de este mundo y de lo que enfrentemos, hoy más que nunca debemos mantener nuestra fe en quien hemos creído. Su fidelidad nunca cambia. Mucho más dice el verso 25 en la parte final, dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mucho más cuando vemos que se acerca el día. ¿Qué día? La segunda venida de Cristo. Cuando llegará el fin de las cosas como tal como las conocemos ahora. La iglesia primitiva vivía con esa expectativa de que Cristo viene. Nos preguntamos hoy a la iglesia en general, ¿vivimos nosotros igual con esa expectativa de que Cristo viene? Hermanos, y no es para preguntárselo a ustedes necesariamente, sino para la iglesia de Cristo. Tanto que hay gente que dice quiere morir. Hermanos, yo soy cristiano y me quiero ir con el Señor. Pero muchacho, no, esta situación está mala, yo no me quiero morir. ¿Y cómo vamos a ir para el cielo? Díganme. ¿Cómo vamos a ir para el cielo? Claro, yo no estoy diciendo que seamos irresponsables, pero si a mí me tocara, hermano, pues el Señor da, el Señor quita, sea el nombre del Señor alabado. Porque yo vivo en la expectativa que un día voy a estar por la eternidad en la presencia del Señor. Ese es mi anhelo y mi deseo, amado. Cuanto más cercano creemos su venida, mayor es nuestra responsabilidad uno por otro. La apostasía de la época debiera ponernos en guardia, especialmente contra el descuido, tanto en nosotros mismos como en nuestros hermanos. Mantén tu fidelidad a aquel que ha sido por generaciones fiel. Por eso, en los momentos de incertidumbre, lo que importa son los hechos. Y el Señor te ha dicho, entre tantas promesas, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta palabra. Señor, gracias por tu palabra hermosa y linda.
Señor, una palabra poderosa, convincente para la realidad que estamos viviendo hoy, de reafirmar a quién le hemos creído. Hemos decidido los que estamos aquí, Señor, y sé que aquellos que nos están escuchando y viendo, sé también, amados, que determinarán que le han creído un Dios que es fiel, un Dios que ha prometido y ha cumplido. No importa la incertidumbre que se esté escuchando, que se esté afirmando en este mundo entero, nosotros decidimos mantenernos firmes en lo que hemos creído, Señor. Gracias por tu palabra, gracias te damos, Señor, y gracias por mis hermanos y hermanas en este día. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.